Seguimos con Raúl de la Torre. Nos quedó una pregunta pendiente, pero después arrancamos con otro tema que vamos a develar, que es lo que está en danza hoy en día, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica y, por qué no, en el resto del mundo. ¿Argentina exportaba industria? Teóricamente la gente piensa que Argentina siempre exportó vaca, grano y nada más. No solo tuvo un desarrollo que tuvo que ver con el desarrollo industrial, y un desarrollo industrial pensado primero para el consumo interno, para el mercado interno, pero después también un desarrollo que en la articulación con el mundo, sobre todo a partir de la década del 70, fue un exportador importante de algunos rubros industriales. Como las empresas de Bulguerón y de Los Roca, que tuvo Sin Costura y esas cosas. Sí, no solo eso, y también industria manufacturera. Con Brasil hemos tenido un intercambio de ida y vuelta de productos industriales. Uruguay, Paraguay, digamos, todos los países de la región han tenido productos argentinos que fueron ganando espacio, inclusive electrodomésticos. Hoy parece que fueron productos que únicamente se importan. Argentina exportó, hubo marcas como Yelmo, por ejemplo, marcas nacionales que en su momento, o BGH, marcas que han tenido mucha presencia, sobre todo en la región, no te digo que íbamos a exportar industria a Europa, pero sí en la región. Y tuvo su importancia. Tuvo su importancia, claro. Tuvo su importancia porque eso se articuló con el desarrollo industrial local, porque eso obligó a incorporar tecnología, a crecer estas empresas, a vincularse con el mundo, ver inclusive qué insumos hacía acá o qué insumos había que importar porque tenía una tecnología que todavía acá no existía. Eso es importante saberlo porque precisamente hay como una educación respecto a lo que debe ser Argentina solamente en lo agroexportador y ese tipo de cosas, sin tener en cuenta la industria. Te menciono que hay un sector, por ejemplo, de bienes de capital. Por ejemplo, en bienes de capital me refiero a, son muchas veces, son como estructuras que se hacen a medida, porque no es que se hacen en serie, no vendes grandes tolvas, las que se utilizan, por ejemplo, para producir cerveza, que son unas tolvas. Donde vos volcás parecen unos cohetes al revés, ¿viste? Son claro, sí, conozco. Bueno, eso se hace en Argentina, se ha hecho en Argentina y se ha hecho para Brasil. No se hace por ahí para el resto del mundo porque transportar eso sale muy caro, siempre se hace para lugares próximos. Para Argentina, en eso tuvo un desarrollo muy importante. O las grúas que se hacen para una determinada fábrica, entonces tienen que tener un diseño especial de acuerdo al espacio que tenés. Todo eso se hizo en Argentina. Y muchas veces no son las grandes firmas, grandes empresas, son empresas medianas o medio grandes, pero que en Argentina tuvieron un desarrollo muy importante. Bueno, en los últimos años han quedado... Caput. ¿Qué te parece? Sí, lógico, están perdiendo muchísimo con respecto a los empleos y todo ese tipo de cosas. Hay algo que mueve todo esto, que inspira de alguna manera el pensamiento de Macri y su pléyade. Pero no solo de Macri y su pléyade, de Temer también, y de muchísimos otros gobernantes en el mundo, y si no están en esos países, quieren venir a esos países, ¿no? Porque lo que pasa en Venezuela es un ejemplo. Y se llama neoliberalismo. Claro. ¿No? Que se está expandiendo por todos lados como un pulpo o un cáncer, mejor dicho, que se va desparramando. ¿Cómo nace el neoliberalismo? Porque es muy perverso, Raúl. Es interesante y es una yo creo que la principal batalla de las últimas décadas en Argentina. Digamos, gobiernos como el del kirchnerismo en Argentina o el de Chávez en Venezuela o del PT en Brasil, el gran defecto que han tenido es que no lograron derrotar al neoliberalismo. Heredaron modelos neoliberales y le fueron haciendo cambios, transformaciones para avanzar en la distribución del ingreso, pero no en el cambio fundamental del modelo, el eje, la estructura. El núcleo. ¿Y sabes dónde se reflejó eso? Y ahora te voy a explicar el origen que tiene que ver con esto. Esto se reflejó en que algunas estructuras muy concentradas de la economía no lograron cambiarse. Siguió habiendo una concentración económica y un poder económico muy grande en las grandes corporaciones. Por eso ganaron ahora. Ahora, ¿de dónde viene esto? El neoliberalismo, ¿vos sabés cómo nace el neoliberalismo? Yo cuando lo leí me sorprendí mucho, y no fue hace tanto que lo conocí, pero me doy cuenta que no se conoce en general.
fines de la década del 60, principios de la década del 70, en Estados Unidos se empieza a dar una batalla. En ese momento hay una crisis del keynesianismo, en ese momento, una crisis de ganancias, sobre todo de las grandes empresas. Entonces, algunas de las grandes empresas lo que hicieron utilizaron todas las herramientas monopólicas que tenían para quedarse con una mayor porción de mercado y poder recuperar ganancias de esa forma. Cuando sucede esto en Estados Unidos, las empresas afectadas empiezan a ir a la justicia a denunciar a las grandes empresas las prácticas monopólicas. Por las prácticas monopólicas. ¿Y con qué lo denuncian? Con las propias leyes que había hecho Estados Unidos a principios del siglo XX. Aquella, la Sherman Act o todas aquellas leyes antimonopolio que fueron las que, por ejemplo, sirvieron o se aplicaron para partir a la Standard Oil, que era la primera gran... Recuerdo. Entonces, cuando se da esta batalla en Estados Unidos, esta batalla judicial, las grandes corporaciones, ¿qué hacen? Encargan a un grupo de economistas y un grupo de abogados que le armen el argumento de defensa. ¿Cómo nos defendemos en los tribunales frente a estas denuncias? Más o menos, en forma simplificada, lo que fue la base argumental en defensa de las corporaciones fue, si el consumidor elige este producto, que es de marca H, y el 80, el 90% elige marca H, ¿por qué va a venir el Estado o la justicia a decir, no, el consumidor no puede consumir tiene que consumir otras marcas para repartir el mercado? Es libre de elegir lo que quiera. Es la soberanía del consumidor, es el derecho de elegir del consumidor. Si hay un monopolio y hay una concentración, es porque el consumidor lo eligió, porque es el producto más eficiente. Y quiere la justicia o el Estado obligarlo a consumir un producto menos eficiente. Esta es más o menos la base argumental desde el derecho y desde la economía que se le dio a las corporaciones. Los economistas que hicieron este argumento, les salió tan lindo, tan redondo el argumento, que en la universidad donde se había desarrollado esto, que es la Universidad de Chicago, convirtieron esto en una teoría económica que se conoció bajo el nombre de la teoría de la Escuela de Chicago. Tenía un señor a la cabeza, Milton Friedman, que a los pocos años resultó premio Nobel con estas teorías, y luego, como le había salido tan lindo para esto, decidieron aplicarlo a países. Eligieron los primeros países donde se aplica, es decir, los pilotos de prueba del modelo fue 1974 en Chile, dictadura de Pinochet, no el primer año de Pinochet da el golpe en el 73, pero esto se aplica con el segundo ministro de Economía de Pinochet. Milton Friedman inclusive lo traen a Chile para convencerlo a Pinochet mismo. Hay una entrevista a Pinochet-Friedman en ese año 74. Por eso tiene tanta impronta norteamericana. Tal cual. Y fíjate vos que en el 76 se aplica en Argentina, ya con un Martínez de Oz que sí venía preparado en la Escuela de Chicago y con equipo que desde el 75 ya estaba trabajando. Parte de los Chicago Boys. Los Chicago Boys son los que generan 74 en Chile, 76 dictadura de Videla en Argentina. Estos dos modelos, no es casualidad que lo hubieran hecho con las dos dictaduras más brutales que tuvo la región, porque esto probablemente si no era a punta de fusil no se podría haber aplicado por las consecuencias. Posteriormente, año 79 en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, año 80 con la llegada de Ronald Reagan a Estados Unidos, se aplica en los grandes países y se mundializa. Ahora, el fenómeno es que este modelo, que fue el modelo de defensa de las corporaciones, y un detalle, los abogados que hicieron ese planteo inicial, después terminaron como jueces de la Corte Suprema en el gobierno de Ronald Reagan. Sí, fueron premiados, claro. No solo premiados, sino que ellos eran los que resolvían después las cuestiones, las demandas contra las corporaciones. Por eso fueron premiados. Entonces, lo interesante de esto es que esta teoría, que era de la defensa de las grandes corporaciones contra aquellos que pedían la libertad de mercado, es el neoliberalismo. Una teoría que no es la defensa del libre mercado. Yo creo que a nosotros nos explicaron que era la defensa del libre mercado. No, porque yo justamente te quería... Era lo contrario. Te quería comentar esto. Sí. ¿Y cómo no hubo un contraargumento? Está bien, si el 90% de la gente elige H, sí, fenómeno. Pero dale la oportunidad ahí de que el 10% lo pruebe. Bueno, porque si vos no le das claro, la oportunidad ahí, sí, que presente su producto, que puede ser tan bueno como sí, H, o quizás mejor, y quizás del 90% que elige H,
Algunos van probando ahí. Bueno, Y el tema ahí te metes con algunas cuestiones que tienen que ver, que son las que no estaban contempladas en la vieja doctrina económica, que este producto H tiene montada una campaña publicitaria especial. Estamos de acuerdo, tiene todo el aparato. Tiene además una infraestructura, una logística para llegar al mercado que este producto no tiene. Entonces, si no facilitamos todo eso, no existe libre mercado. Yo me acuerdo de Los Simpsons, en el capítulo donde Homero inventa su nueva empresa de internet y para mega red, y viene Bill Gates a comprársela. Sí. Es un poco en esa ridiculez donde se explica la cosa. ¿Qué amenaza podría ser el inútil de Homero Simpson ante Bill Gates y Microsoft? Nada. Sí. Pero por las dudas, Bill Gates, a ver si en una de esas la pega y me hace daño, entonces voy y le compro la empresa. Claro, ¿vos te acuerdas el capítulo cómo remata que entra Bill Gates y le compra la empresa y entra una banda de tipo atrás y rompen todo? Exactamente. y Homero dice, ¿pero qué está haciendo? ¿Y usted cómo se cree que compro la cosa? Como si lucho por la contra fuerza. La competencia. Exactamente, lo mismo hizo Clarín con papel prensa, La Nación con papel prensa. Entonces, digamos todo. Lo interesante de ver así el neoliberalismo, primero verlo en realidad, es la teoría de defensa de las corporaciones. Acá no es una pelea de Estado versus mercado. Es que es el mundo a donde vamos. Hay un tercer boxeador arriba del ring, ese es el problema, que son las corporaciones, que siempre están ocultas. Exacto. Entonces, inclusive es tan grave la situación que la discusión económica en nuestra región fundamentalmente, durante los últimos 30 años estuvo ordenada por esta pelea, Estado versus mercado. Vos que estás más a favor del Estado, el Estado intervencionista, te decían, y la libertad de mercado. Y en realidad lo que no estaba en discusión es que las grandes corporaciones estaban apoderando de todo esto. Las grandes corporaciones se utilizan en el mercado cuando les conviene, hablar del libre mercado para ellos quedarse cuando el mercado es controlado por ellos, pero las grandes corporaciones también utilizan el Estado cuando el Estado los protege, le protege esos grandes Seguro, negocios. Totalmente de acuerdo. Entonces, si vos tenés tres sectores, tres aristas, pero hay una que tiene la capacidad de dominar a las otras dos y encima públicamente te muestra como si fuera una pelea entre las otras dos. Hay un sector que es absolutamente dominante y debería ser la materia de estudio y de discusión política, que es el papel de las grandes corporaciones. Eso es lo que está definiendo. Fíjate vos que hay un elemento más. Digamos, estas grandes corporaciones que manejaron en la sombra toda esta situación durante tantos años, hoy están llegando ellos mismos a los gobiernos. Es decir, el fenómeno de los empresarios presidentes es un fenómeno de los últimos años, que son las corporaciones ejerciendo ellas mismas el poder. Es un experimento para ellos mismos riesgoso. Lo hablamos hace un rato con el tema Macri. Estoy de acuerdo, pero Temer te voy a decir algo. Es lo mismo. Digamos, no les está saliendo bien. Lo del presidente de Paraguay es otro ejemplo. Son grandes empresarios que llegan al gobierno y parece que les cuesta, que no era tan fácil la cosa. Uno flamante ahora, Macron. En Francia. Claro. Es la misma teoría. Te cuento algo que quizás te llame la atención, quizás no. Yo hace ya un par de años que vengo diciendo que la lucha que se viene es las corporaciones versus el mundo libre. ¿Por qué? Porque uno está viendo la dirección que se va tomando, es decir, la eliminación del Estado-Nación para un mundo dominado por las corporaciones. ¿Por qué? Porque cada vez necesitan, es como el agujero negro, necesitan cada vez que le entre más plata y más plata y más plata y más plata. El objetivo último siempre es vender. Lo que se produce, venderlo. Y si eso se diversifica, ellos ganan menos. Y para ellos ganar menos es perder. Entonces, el objetivo es todo para mí. Como la perinola, tomo todo. Y vamos en esa dirección y soy ferviente creyente en eso, de que se va hacia esa dirección. Y vos me lo estás confirmando con los datos que me estás dando, que yo no me había dado cuenta, que es la de los presidentes empresarios. Por eso te dije recién, y ahora se me ocurrió, Macron. Porque Macron también es del ambiente empresario, no es del ambiente político. Sí, banquero, nada menos. Claro, lo dijo Cristina. Ayer me enteré por el reportaje que le habían hecho a Cristina en Grecia. Y es un peligro monumental. Sí, fíjate vos que además en este peligro lo que se da es que
en esta etapa del capitalismo, este capitalismo neoliberal, ¿Me lo decís después? capitalismo... ¿Me lo decís después? Sí. Pues ya casi no tenemos tiempo para esto. Dale, Decímelo después. Estamos hirviendo ya, pero vamos a salir bien, ¿eh? Tenemos puesto traje de amianto. Quédese con nosotros.